conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal reconoció que el gas natural se ha convertido en un elemento estratégico para el desarrollo económico del país. Hay que recordar que, pues bueno, gran parte del gas natural que se tiene en México para generar electricidad, para que las empresas funcionen, proviene principalmente casi en un 80% del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Y el resto 15 a 20% que se está produciendo en nuestro país, pues si no mal recuerdo, mi querido Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos, pues el gas que se produce en México normalmente es para atender las mismas empresas de Pemex. Gonzalo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Querido Paul, qué gusto platicar contigo nuevamente. Ya te extrañaba, hombre. Yo también, mi querido Gonzalo, me estaba acordando de ti el otro día que estaba escuchando un disco que compré, el nuevo de Megadeth, me estaba acordando de ti justo cuando lo estaba poniendo, mi querido Gonzalo. Exactamente. Y fíjate, citando literalmente la parte pesada, pues mira, después literalmente de 7 años, pues ya se dieron cuenta en el gobierno federal que los recursos de México en el subsuelo, principalmente la parte del fracking, pues realmente era una idea que había que echarle un ojo. Vimos obviamente 7 años después que este veto informal que había hecho el presidente López Obrador, pues derivó, o en ese caso agudizó, la dependencia efectivamente que tenemos de las importaciones del gas natural, la gran mayoría que vienen de los Estados Unidos. Claro, Gonzalo, tengo ahí mis sentimientos encontrados un poco con este tema del fracking, porque sé que es una técnica que no es muy utilizada en muchos países por el tema de la contaminación que origina los mantos acuíferos a las zonas donde se hace el fracking, pero también tengo entendido que pues hay maneras o no hay otras maneras a veces para poder explotar el gas natural que se tiene en el subsuelo y quisiera preguntarte a ti como experto, ¿cómo ves el tema del fracking? Mira, yo te diría de que esto, en cierta forma, se parece mucho a lo que fueron las operaciones de corazón abierto. Efectivamente, al principio, cuando estábamos descubriendo la técnica, se nos murieron algunos pacientes, la gran mayoría de hecho, pero lo que hicimos fue perfeccionar la técnica y hoy, aunque sigue implicando algunos riesgos, ya se puede hacer de una manera segura. Algo similar pasa con lo del fracking. Los atajos que se tomaron en un principio cuando no había una regulación, y te estoy hablando de hace más de 12 años, pues simplemente se tomaron muchos atajos. Hemos visto seguramente las preocupaciones muy legítimas de la población con ese sentido, pero hoy ya justamente tenemos las formas para hacerlo de una manera ambientalmente correcta y sobre todo atendiendo a las preocupaciones de las comunidades. Claro. Gonzalo, dentro de estos planes que tiene el gobierno mexicano y que fueron hoy presentados por Lucelena González, la secretaria de Energía, pues hay un tema importante y que lo he platicado también con la gente que se dedica a la explotación de gas natural en México. El año pasado me reunía con ellos y platicábamos sobre el tema del almacenamiento, que se pueden utilizar algunas cuencas que ya están vacías, algunas cuencas que están ahí de pronto porque es complicadísimo o no se han dado todavía los permisos, me decían, para construir estos grandes centros de almacenamiento para el gas natural, Gonzalo. Efectivamente, y fíjate, estás tocando un tema que es creo el más importante de todos, Paul, y tiene que ver precisamente con este almacenamiento. ¿Qué es otra? ¿Qué se puede hacer? Hay muchas formas. Tenemos algunas veces minas de sal ya abandonadas que obviamente pueden Ujú. servir como una especie de sello y ahí podemos utilizarlas. Otras, principalmente en el norte del país, campos que Pemex ya utilizó, ya se chupó los hidrocarburos por sus condiciones, pueden servir como una especie de almacenamiento. Esto es importante porque esa es la verdadera forma de darle mucha resistencia, resiliencia al sistema y que cuando de pronto los precios o hay alguna interrupción por cambio climático o algo por el estilo, se nos agota el combustible, podríamos tomarlo de ahí. Y que es importante, Gonzalo, platicarle a la gente que gran parte del gas natural que se utiliza, o el gas en general, que el LP que se utiliza para la generación eléctrica en el país, pues bueno, viene de fuera de México. Gran parte de la que se produce en nuestro país, pues es para atender, según me comentaban los mismos gaseros, para atender las necesidades que tiene Pemex.
Y la importancia de que México sea, digamos, un país que no dependa tanto del gas que se trae principalmente de Estados Unidos, porque en cualquier momento nos ponen algún tipo de traba, nos cierran la llave y nos pasaría justo como lo hacen los rusos con Europa, ¿no? Cuando hay problemas que le cierran la llave, se nos vienen los precios altos, nos quedamos sin gas y los problemas que se podrían originar si no somos un país que crea nuestro propio gas. Pero fíjate, ahí es donde yo te diría de que tenemos que entrar a dos temas fundamentales. Uno, si es económicamente viable hacerlo. Y ahí, por Claro. desgracia, ahí hay que decirlo de esa manera, tenemos de que la cuenca de Estados Unidos es la más prolífica y la del más Ujú. barato del mundo. Déjame darte Y algunos de hecho es datos. el gas más El, barato del mundo, el de Estados Unidos. Exactamente. Importarlo, por ejemplo, del sur de Texas nos cuesta alrededor de $3 el millón de BTU, que es la unidad del gas Ujú. natural. Si lo producimos en México, en la cuenca de Burgos, nos cuesta poco más de $4. Hay lugares todavía más complicados, como sería el sur de Veracruz o en el centro de Veracruz, donde los precios para explotarlo pueden ser arriba de los $5 el millón de BTU. Será prácticamente el doble de lo que nos cuesta importarlo. Y ahí entonces viene el dilema, ¿no? ¿Seguimos exportando o nos convertimos en países productores de gas? ¿Tú cómo lo ves, Octavio? Mira, yo te diría ahí que tendremos que hacer Gonzalo, un, perdón, un te tema. estaba preguntando. No te preocupes, pues no pasa nada. Fíjate, yo te diría de que ahí tenemos que balancearlo. Si bien tenemos que buscar la forma de explotar el gas natural y sobre todo sus líquidos, los condensados, y a la vez justamente tener este almacenamiento. Si tenemos a un lado el gas más barato del mundo, comprémoslo, hagamos una reserva comercial y también una reserva estratégica para cuando sean las vacas flacas. Y en el Inter, pues simplemente ir construyendo una industria del gas natural, la cual hay que decirlo, está totalmente alicaída. ¿Cómo ves tú, Gonzalo? ¿Es posible que se pueda tener una producción de gas importante en nuestro país, digamos, de una manera a corto plazo? Qué buena pregunta, Paul, y te diría que por desgracia no la hay. Las metas que justamente querían, más que duplicar la producción de gas natural en 2030, eso no va a ocurrir. Se lo podemos decir desde hoy a la gente, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque gran parte de los recursos, por ejemplo, que están en aguas profundas, entre que lo descubrimos y lo desarrollamos, son al menos 7 años. Desarrollar en la parte del shale donde Pemex no tiene las capacidades, también nos llevaría entre 5 a 6 años. Así que solamente nos quedan los proyectos de aguas someras, donde Pemex, pues hemos visto que tiene derrames, accidentes y demás Ujú. incidentes, o lo que le queda en tierra, principalmente al sur de Veracruz. Gonzalo, entonces, ¿considerarías tú que las políticas que impulsó la anterior administración de López Obrador, donde se prohibió el tema del fracking, etcétera, etcétera, pues incluyó en un retroceso para que México pudiera ser un país menos dependiente de las importaciones que hacemos de gas natural y de gas LP? Absolutamente. Y fíjate, aquí es donde tenemos que retomar y no tenemos que aventurar nada, más tenemos que ir a la anécdota. Cuando el presidente López Obrador era presidente electo, estoy hablándote de octubre del 2018, una de sus primeras medidas que tomó fue cancelar las rondas petroleras. Entre ellas, Claro. la ronda en este caso 3.3, que era precisamente de recursos no convencionales y estaba enfocado a que empresas mexicanas, a su propio riesgo y también a su propio beneficio, hicieran y empezaran a abordar este tipo de técnicas. Hoy ya te diría de que ya tendremos producción de esas aventuras y hoy por esas decisiones no tenemos absolutamente nada. Pues yo espero que pues este proyecto, este plan que ha hecho y presentado el gobierno federal esta mañana, donde pues espera que exista una eficiencia energética, que exista una expansión de energías renovables y se fortalezca la producción nacional de gas, funcione óptimamente, Gonzalo. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada como siempre, te mando un fuerte abrazo y pues ahí estaremos aventándonos unos twitters, mi querido Gonzalo, próximamente. Absolutamente, me quedo Paul. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Gracias, Gonzalo. Gonzalo Murroy, experto en temas energéticos.